Muy bien. Buen día también, eh, señorita Karen Quispe. Buen día con todos. Listo. Vamos a iniciar, chicos, chicas de selección uno. ¿Cómo están? Vamos a continuar pues con la historia de Europa en este caso. Buen día también, José Pérez. Muy bien, chicos. A ver, hoy tenemos que estudiar un par de temas, la era napoleónica y la restauración. La era napoleónica forma parte de la Revolución Francesa. Así que estamos tocando la segunda parte de este proceso que transformó a Francia. Y la restauración ya viene a ser otro momento, justamente es lo que se da como consecuencia a la caída del Imperio Napoleónico. Muy bien, entonces vamos a estudiar estos temas. Para eso nos ubicamos en Europa a principios del siglo XIX. Ya estamos en esta parte de la historia universal. Inicio del siglo XIX en Europa. Muy bien. El personaje más importante el día de hoy, pues, es este señor, Napoleón Bonaparte. Ahí lo vemos en esta imagen. Él fue un militar, ¿no? De carrera, fue un artillero. Él nació en la isla de Córcega, una isla que está al sur de Francia. Por eso le llaman el Gran Corso, por ser de ese lugar, de la isla de Córcega. Aquí vemos a Napoleón, pues, utilizando los colores de la Revolución Francesa, azul, rojo, blanco, ¿no? La escarapela con esos colores, ¿no? Ya que Napoleón Bonaparte se alineó con la Revolución Francesa. Va a terminar compartiendo los ideales de la Revolución Francesa. ¿Cuál es la tarea histórica de Napoleón Bonaparte? Pues llevar la Revolución Francesa a otros lugares, expandir la Revolución Francesa por el continente europeo, gracias a sus victorias militares, ya que este fue un general exitoso y gracias a sus victorias llegó a gobernar a Francia. Muy bien, ahí vemos también a Napoleón Bonaparte, ya le gustaba posar así, metiendo la mano en la chaqueta. No es que estuviera manco, ¿no? Sino que, pues, así le gusta posar. ¿Ah? ¿Ustedes cómo posan cuando se toman su selfie? Pues, cada uno tiene su manera, pues. Yo me pongo serio, pues. Este hombre va a ser entonces el personaje más importante en los primeros 15 años del siglo XIX, ya Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte llegó al gobierno de Francia en 1799 y en 1815 va a ser sacado finalmente, va a caer. A estos 15 años redondeando, a estos 15 años, pues le llamamos los de la era napoleónica o la época napoleónica, como gusten. Es decir, un periodo en el que Napoleón Bonaparte no solo fue el gobernante de Francia, sino que además tenía poder sobre gran parte del continente europeo, gracias a las victorias que consiguió. Un momento llegó en que Europa pues estaba bajo su control, casi toda Europa, ¿ya? Excepto una potencia que nunca se rindió, nunca bajó la cabeza ante el imperio de Napoleón, ¿no? ¿Ya? ¿Quién fue este reino que fue el mayor enemigo del imperio de Napoleón Bonaparte? Pues este enemigo, ustedes ya lo saben, el archirrival de Francia en estos años. A ver qué nos dicen ustedes. Así es, coronel.
Así es, José Pérez. Inglaterra. Así es, Inglaterra. ¿Ya? Muy bien. Inglaterra pues tiene el orgullo de decir que mientras Europa caía ante Napoleón en el siglo XIX, mientras Europa caía ante Hitler en el siglo XX, Inglaterra nunca se rindió ante ellos, ¿no? Y al final ganamos. Pues son ya muy orgullosos los ingleses, pues, al recordar sus victorias, ¿no? Otros, pues, no tenemos tantas victorias que recordar, pues, eh, ¿ya? Pero ahí estamos, pues, destacando otros aspectos que sí valoramos. Muy bien. A ver, esta era napoleónica, muchachos, forma parte de la historia de la Revolución Francesa. Seguimos en la Revolución Francesa, solo que estamos destacando ahora la presencia de Napoleón. Es como cuando destacamos a Robespierre, le llamamos a ese momento el gobierno del terror, ¿ya? Así pues hablamos de la era napoleónica. Recuerda que la Revolución Francesa pasó por tres etapas: la monárquica, la republicana y la imperial, ¿ya? Entonces Napoleón Bonaparte llega al poder en Francia en la etapa republicana y luego va a fundar el imperio. O sea, con Napoleón se inicia la etapa imperial de la Revolución Francesa, el imperio napoleónico. Y cuando cae Napoleón Bonaparte, termina también la Revolución Francesa, 1815. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, ahí está. Hasta antes de Napoleón Bonaparte, pues la Revolución Francesa era un asunto meramente francés. ¿Ya? Eran cambios que se estaban dando dentro de las fronteras de Francia. En cambio ahora, con Napoleón Bonaparte, la Revolución Francesa va a ser un asunto ya internacional, porque Napoleón va a extender la revolución a otros lugares. Así es, porque Napoleón con sus tropas francesas, con la bandera de la revolución, van a llegar pues a tierras italianas, alemanas, belgas, holandesas, españolas, portuguesas, austriacas, etcétera, y buscará llevar ya la revolución a esos lugares. Muy bien, listo. Agregamos también que la burguesía respaldó a Napoleón Bonaparte. Sabemos que la Revolución Francesa fue la lucha de la clase burguesa por controlar el Estado, y lo consiguió. La burguesía controlaba el Estado francés, desde las asambleas o parlamentos o en los ministerios. Muy bien, pues ahora la burguesía apoya a Napoleón Bonaparte, creyeron en él, porque Napoleón pues se había ganado respeto con sus victorias y creían que Napoleón podía llevar a Francia a un lugar pues en lo más alto, ¿no? Lo van a apoyar. Así que la era napoleónica es un régimen burgués. Napoleón Bonaparte es un liberal también. Muy bien. Objetivos. Objetivos de Napoleón, objetivos de este periodo. A ver, propagar las conquistas de la Revolución Francesa. Es decir, hay que llevar lo que se ha conseguido aprobar en Francia, hay que llevarlo a otros lugares. Recuerda que Francia, en la primera parte de su revolución, había eliminado el absolutismo, había aprobado una constitución, había reconocido los derechos humanos, ¿no? Los derechos fundamentales, las libertades, la igualdad ante la ley, había reconocido el derecho a la propiedad privada, la soberanía popular, la separación de poderes, etcétera, ¿no? Habían acabado también con el feudalismo, ¿ya? Habían acabado con esa sociedad de privilegiados que era la sociedad estamental. Todo esto entonces era lo que Francia había conseguido con su revolución. Pues esto había que llevarlo a otros reinos, porque estos otros reinos, como Prusia, Austria, España, Portugal, Rusia, etcétera, seguían siendo monarquías absolutistas.
seguían siendo sociedades eh, estamentales, seguían teniendo feudalismo. Así que era necesario llevar la revolución para que caiga el antiguo régimen también en esos territorios. Pero de pasada, ¿qué buscaban hacer también? Pues fortalecer a Francia, convertirla pues en la potencia de Europa en este tiempo. Porque Francia había dejado de ser la primera potencia. Francia un tiempo fue la primera potencia de Europa, unos 100 años, 150 años antes, cuando Francia era gobernada por un rey llamado Luis XIV. Luis XIV, un bisabuelo de Luis XVI, al que le cortaron la cabeza en la Revolución Francesa. Con Luis XIV, el rey Sol, Francia pues se había convertido en el país predominante en Europa. Pero ya en el siglo XVIII, Inglaterra le había superado, ¿no? Recordarás la Guerra de los 7 Años. Ahora se vuelven a enfrentar, ¿no? Francia, Inglaterra, por el liderazgo. Así que un objetivo era recuperar la hegemonía de Francia. Hegemonía significa pues supremacía, predominio, ¿no? Liderazgo, ¿ya? El poder, ¿no? Muy bien, ¿ya? Y para eso tenía que, pues, desplazar a Inglaterra, que estaba arriba, ¿no? En primer lugar, ¿no? Había que vencerlo. Lo cual era muy difícil porque Napoleón no tenía cómo invadir a Inglaterra, ya que Inglaterra es una isla y pues hay que llegar con barcos. Y sucede que Inglaterra tiene la marina de guerra más poderosa. Francia no puede llegar hasta Inglaterra para vencerlo. Si no puede tomar Inglaterra, tal vez Napoleón puede tomar el resto de Europa y oponerla a Inglaterra. Si Napoleón Bonaparte y los franceses logran derrotar, ¿no?, a sus rivales en el continente europeo, entonces el capitalismo francés también se va a expandir. Es decir, los demás europeos van a terminar comprándole a Francia sus productos. ¿Ya? Francia será pues la economía que domine en el continente europeo. Si es que, claro, Napoleón gana, ¿no? ¿Ya? Muy bien, era pues alejar a los ingleses, que los ingleses ya no controlen los mercados europeos, que sean ahora los franceses. Por eso la burguesía pues apoya a Napoleón. Creen que con él se puede dominar gran parte de Europa y así los negocios de los franceses se van a ir para arriba. Muy bien. ¿Cómo es que llegó Napoleón Bonaparte al poder? A ver, recordemos, esto lo habíamos planteado la semana pasada. Napoleón Bonaparte llegó al poder mediante un golpe de Estado, ¿ya? Sabes que un golpe de Estado, pues, es una ruptura al orden constitucional. Francia tiene una constitución, pues había un gobierno establecido, elegido, un directorio, pero pues Napoleón Bonaparte, con la ayuda de otras personas, terminó disolviendo el directorio un 9 de noviembre de 1799. ¿Ya? A ese golpe de Estado se le llama el golpe del 18 de Brumaire. ¿Ya? Muy bien. Entonces, luego de esto, pues se crea un nuevo régimen y ahí va a estar Napoleón Bonaparte. ¿Ya? Así que, en principio, su llegada al poder es por un golpe de Estado. Este golpista, sin embargo, tenía la simpatía popular y el apoyo de la burguesía y pues la aceptación de los militares, debido a que antes del golpe de Estado, el general Napoleón Bonaparte había tenido ya algunas campañas exitosas. La campaña de Italia, la campaña de Egipto, y así pues consideraron que, ¿por qué no tener a un general exitoso gobernando a Francia? Ya que Francia en estos años estaba viviendo guerras y más guerras. A veces era necesario que un militar exitoso
pues lidere las cosas, ¿no? Y ahí Napoleón Bonaparte. Muy bien. Ahora, eh, la era napoleónica se divide en dos periodos, ¿ya? El consulado y el imperio napoleónico. ¿Está bien? El consulado vienen a ser los primeros 5 años, digamos, de gobierno de Napoleón. Y ya los últimos 10 años vienen a ser, pues, los del imperio napoleónico. ¿Ya? Consulado e imperio. ¿Está bien? El consulado está dentro de la República Francesa. Recuerda que Francia había fundado años atrás la República, ¿ya? Cuando sacaron a los reyes Luis XVI y María Antonieta, Francia en 1792 se había convertido en una república. Muy bien, por la república pasaron la Convención Nacional, Robespierre y el gobierno del terror, vino el gobierno de los directores, ¿no? El directorio, y ahora Napoleón Bonaparte y el consulado. ¿Ya? El consulado forma parte de la primera República Francesa, como le hemos llamado. Muy bien, y ya después, en 1804, cuando Napoleón se pone la corona, pues ya empezamos la era imperial. Termina la República y empieza el imperio. En 1804, cuando Napoleón se pone la corona, cuando se vuelve emperador. Muy bien, entonces, el consulado es un periodo desde 1799, cuando Napoleón da el golpe de Estado, hasta 1804, cuando Napoleón se corona como emperador. Muy bien, el consulado es un gobierno de 3 personas, un triunvirato. ¿Ya? ¿Quiénes eran estas personas? Sieyès, Ducos y Napoleón Bonaparte. ¿Ya? Si te olvidas de Ducos y Sieyès, creo que no habrá problemas, ¿no? Porque en la práctica, quien tenía el control, quien era el que decidía, y los otros solo, pues, ya aceptaban, era Napoleón Bonaparte. Napoleón está concentrando el poder en este consulado. Ya, ojo que a pesar que Napoleón pues tiene una fuerte autoridad, hay separación de poderes, hay una constitución, ¿ya? Siguen las libertades individuales y todo eso que la revolución había establecido. O sea, Napoleón no es un gobernante absolutista, no es un rey absolutista, ¿no? Este es un gobierno liberal, ¿ya? Solo que como es una situación de guerra, años, ¿no? De guerra, pues el gobierno tiene que ser pues un régimen enérgico, ¿no? ¿Ya? Militarista en este caso. Bien, entonces Napoleón Bonaparte gobierna estos primeros años. ¿Con qué cargo? ¿Con qué título? Con el título de primer cónsul, ¿ya? Primer cónsul. Es su título. Por eso a este gobierno le llamamos consulado, ¿no? Porque era el gobierno de los cónsules. ¿A qué te recuerda cuando yo digo cónsules, triunvirato, ¿ya? Eh, ¿A qué te recuerda, no? A una antigua república. ¿M? A la república, ¿ah? Así es, Romero, a la república romana, por supuesto. ¿Ya? A Roma. Cuando hablábamos de Roma, hablábamos de triunvirato, ¿no? De cónsules. Muy bien. Pues esta República Francesa está imitando pues a la República Romana, inclusive en sus símbolos. Muy bien, ahí está. República, no al imperio. Ya luego, cuando hablemos del imperio napoleónico, pues ahí podríamos compararlo con el imperio romano. La República Romana por ahora lo estamos comparando con la República Francesa con la República Romana. Bien, Napoleón Bonaparte, eh, pues logró que el cargo que tenía se vuelva vitalicio. Vitalicio significa de por vida. Así que Napoleón podía seguir
siendo cónsul de por vida. Lo cual me extraña porque en una república nadie debería de poder gobernar de por vida. Porque una diferencia que tiene una república con una monarquía es que en la república los gobiernos son temporales. ¿Sí? En el Perú el presidente pues gobierna 5 años, ¿ya? Y no puede reelegirse. Pues en la monarquía es donde los reyes son reyes de por vida, ¿no? Así que este consulado es parte de la república, pero como que se está desfigurando la república, está perdiendo su sentido la república, ya que nos estamos aproximando al imperio napoleónico, en el que Napoleón pues va a usar corona. Muy bien, ahí está, ¿no? Eh, ¿Qué cosas hizo Napoleón durante este primer gobierno? A ver, firmó un concordato con el Papa Pío VII, así se llamaba, Pío. Francia terminó reconciliándose con la Iglesia Católica. Digo que se reconcilian porque se habían peleado. ¿Cuándo chocaron Francia con la Iglesia Católica? Pues cuando empezó la Revolución Francesa. ¿Recuerdas que la Asamblea Constituyente había establecido que todas las propiedades de la Iglesia Católica en Francia sean nacionalizadas? Es decir, que pasen al control del Estado francés. La Iglesia Católica, de golpe, había perdido todas sus propiedades en Francia. Pero esto trajo también problemas, porque muchos franceses se opusieron a esto, ya que los franceses, en su mayoría, eran católicos, ¿ya? Y vieron, pues, muchos vieron como algo, pues, negativo el que hayan, pues, chocado con los intereses de la Iglesia Católica. Ahora Napoleón reconcilia a Francia con la Iglesia Católica, ¿ya? Con este acuerdo que llega con el Papa. No le van a poder devolver las propiedades que le quitaron, porque esas propiedades ya habían sido vendidas, pero Francia podía costear los gastos de la Iglesia Católica pues en su territorio, ¿no? Muy bien. ¿Para qué hizo esto Napoleón? Pues para disminuir las divisiones internas, porque habían franceses muy católicos que se negaban a apoyar la revolución por este problema con la Iglesia. Muy bien, pero también hay una razón particular que Napoleón tiene para reconciliarse con el Papa. Napoleón ya se está proyectando, está pensando, pues, cuando me corone como emperador, el Papa tiene que estar presente, como para que los católicos asuman que Dios está bendiciendo mi coronación. La presencia del Papa podría significar eso, ¿no? Así que eh, arregla las cosas con el Papa Pío VII. Muy bien. Otra tarea que hace Napoleón en este consulado, acá no estamos destacando muchas guerras, muchas batallas en este consulado, porque en el consulado Napoleón, más que salir a enfrentar a sus enemigos, lo que está haciendo es ordenando Francia, ordenando las cosas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hizo las paces con la iglesia, ahora abre un banco, va a ver también el asunto de las leyes, está viendo lo interno. Y ya cuando hablemos del imperio, ahí ya se ve lo externo, las guerras contra los enemigos de la revolución. ¿Para qué se fundó el Banco de Francia? Este era un banco estatal. Lo que va a hacer es dar créditos a los burgueses de Francia, ¿ya? Algo que necesitaba la burguesía francesa eran capitales, era plata, recursos para poder invertirlos en la industria. En estos años, ustedes ya saben que Inglaterra está viviendo la primera revolución industrial.
ya empezó en Inglaterra, ¿ya? Hace ya pues eh, ya casi 40 años había empezado ya la primera revolución en Inglaterra. Así que, pues, era necesario que en Francia también, ¿no? Se dé esta industrialización. Y si los burgueses de Francia no tienen plata, entonces el Estado, pues, tiene que darles créditos, darles préstamos. El Estado había saqueado cuando fue a Italia, cuando Napoleón invadió Italia. Cuando invadieron Egipto, habían saqueado también Egipto. Y así, ¿no? Se toman recursos como habían tomado los recursos de la Iglesia Católica antes. Así que el Estado va a compartir esa riqueza con los empresarios de Francia a través de préstamos. Pero para eso se necesita un banco que se encargue de esta tarea, el Banco de Francia. Pero la obra más importante, y es lo que quiero que recuerdes, esto ha sido 2 veces pregunta de admisión de la Universidad de San Marcos, es la creación del Código Civil francés de 1804. ¿Ya? Todavía estamos dentro del consulado, por si acaso. ¿Ya? ¿Qué es un Código Civil? Pues es un conjunto de leyes que regulan la vida privada de las personas. En nuestra vida nosotros firmamos contratos, recibimos herencias, contraemos matrimonio, ya podemos adoptar, eh, heredar, etcétera. Entonces, todo esto está regulado en los códigos civiles. ¿Ya? Yo recomiendo pues que en casa deberíamos tener no solo una constitución, donde están las normas generales, ¿no? Las normas más importantes del Perú, también tener pues un código civil y un código penal. En los códigos penales van los delitos. ¿Qué cosa es delito, no? Pues ahí están todos los hechos considerados delitos. Ya, si no está allí, no es delito. Bien, entonces, en este caso, un código civil. Napoleón participó en la redacción de este código. Napoleón es un militar, ahora es un gobernante, pero es una persona interesada en diferentes aspectos, en el derecho inclusive. Muy bien. Ahora, ¿qué decimos? ¿Qué importancia tiene este Código Civil? Que consolidó, dice, no dice creó, estableció, dice consolidó los derechos de propiedad, libertad individual e igualdad de derechos. Es decir, en los inicios de la Revolución Francesa y con otros documentos como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ya Francia había establecido el derecho a la propiedad privada, las libertades individuales, la igualdad de derechos. Pero hasta ahora todo lo que se había establecido eran normas generales. En una constitución, en una declaración, faltaban más leyes que reglamenten todo eso. O sea, ¿cómo se aplica esto de la igualdad ante la ley en caso, por ejemplo, de herencia? Antes, ¿recuerdas? Solamente heredaba el primer hijo varón. Ahora no. Ahora todos los hijos deben heredar, porque ahora los ideales son otros, ¿no? Ahora se acepta la igualdad ante la ley, se acepta que los hijos son iguales ante la ley, por lo tanto todos heredan. Entonces, cuando se regula el derecho a herencia, se está haciendo siguiendo el principio de igualdad ante la ley. Y de esa manera, lo que hace el Código Civil es consolidar la igualdad de derechos, consolidar las libertades individuales y así lo que hemos señalado, ¿no? El derecho a la propiedad. Muy bien, ¿ya? Listo. Entonces, esto pasa en el consulado. Ahora, este código fue también hecho que otros países más adelante van a copiar el código francés, incluido Perú, cuando creó su primer código civil. Ahora, este código, aprobado en 1804, hace más de 200 años, muchachos,
este código todavía está vivo. Es decir, este código todavía se usa en Francia, está vigente, no ha sido reemplazado por otro código civil después de más de 200 años. Así que Napoleón todavía está vivo, ¿no? A través de su código. Cuando hablan del código francés, le llaman el código napoleónico. Ya recuerdo pues este personaje, ¿no? Que ya no está, pero pues su código ahí sigue, ¿no? Esto mismo lo dijo Napoleón, ahí vemos el código con la cara de Napoleón, pues Napoleón cuando ya estaba derrotado, prisionero, años más tarde, recordando todo lo que había hecho, Napoleón dice, ¿no? Mi verdadera gloria no está en haber ganado 40 batallas. Pero ¿por qué no? 40 batallas ha ganado. ¿Qué dice Napoleón? Porque Waterloo eclipsará el recuerdo de tantas victorias. ¿Qué fue Waterloo? Fue su derrota final. Su derrota final. Claro, después de tantos éxitos, al final te derrotan completamente y bueno, pues te recuerdan por lo final. Entonces, Napoleón cree que su gloria no está en sus victorias, porque la última fue un desastre. Cree que su gloria está en su código, que dice, lo que no será borrado, lo que vivirá eternamente es mi código civil, ¿no? Palabras de Napoleón cuando estaba prisionero y ya, ¿no? Derrotado completamente, ¿ya? Y miren, han pasado tantos años y su código todavía está vivo, ¿no? No lo han cambiado. Tal vez por respeto a este personaje que los franceses, pues, valoran, ¿no? Valoran. Muy bien. Entonces, dejamos este consulado para entrar ahora al imperio, ¿ya? Muy bien. En el año de 1804, Napoleón Bonaparte se va a autocoronar emperador. Autocoronar, digo. ¿Por qué autocoronar? Porque no dejó que el Papa Pío VII, que estaba presente en la reunión, le ponga la corona en la cabeza, como era lo acostumbrado, pues, lo tradicional, ¿no? Era que el Papa corone. Ya, pero cuando el Papa coronaba, lo hacía porque en ese tiempo se pensaba, se aceptaba que el poder era entregado por Dios, que el poder provenía de Dios. A través del Papa, Dios entregaba el poder a sus elegidos, ¿no? Los reyes. Pues entonces, como eso ha sido criticado, rechazado ahora por las ideas liberales, la revolución pues ya no acepta eso, considera que el poder proviene del pueblo, que el pueblo, la sociedad, ¿no? La gente es el poder, ¿ya? Que luego es entregado, ¿no? A los gobernantes. Pues Napoleón no podía ser coronado por el Papa, ¿ya? Se corona a sí mismo y ahora él representa al Estado. Así que él corona a su esposa, ¿no? A Josefina, como emperatriz de Francia. Con esta coronación, Francia ha vuelto a ser una monarquía, porque tiene un emperador, una emperatriz, tiene gobernantes que usan corona. Los imperios son monarquías, ¿ya? Entonces, en el año de 1804 terminó la Primera República Francesa y surgió el primer imperio francés, el imperio napoleónico. ¿Primer imperio? ¿Que acaso hay un segundo? Sí, hay un segundo imperio. Lo vamos a estudiar creo que la próxima semana. ¿Ya? Y este hombre, ahora vamos a llamarle Napoleón I. Recuerda que a los reyes o emperadores les llamamos con un numerito. A papas también, ¿no? Ya, con un numerito. Hemos hablado pues de Carlos I, Carlos V, de Enrique VIII, ¿no? De gobernantes, siempre le ponemos un numerito ahí porque se suele repetir el nombre y terminamos pues enumerándolo, ¿no?
Ahí está. Pero, profe, solamente existió un Napoleón, un Napoleón primero, ¿no? Es innecesario colocarle el número. Es que sí existió otro emperador llamado Napoleón, ¿ya? Habrás escuchado de un sobrino de él, coronado como Napoleón III, ¿ya? Así que, habiendo otro emperador con el mismo nombre, el numerito vale. Claro que si en una pregunta encuentras solo Napoleón, sin el numerito, asumes que es este, ¿no? Napoleón Bonaparte. O se hablan del imperio napoleónico, asumes que es el primero, ¿no? Ya para hablar del otro, tiene que decir el segundo imperio napoleónico, o hablar de Napoleón III, ¿no? Muy bien, ahí está. Este imperio, pues, va a estar en guerra contra distintos países que querían, pues, la caída de este imperio. Los demás reyes no reconocieron a Napoleón Bonaparte como rey. No, este hombre es un usurpador. ¿Quiénes son los Bonaparte? Una familia, digamos, de clase media, de una provincia de Francia. Ellos nunca han sido reyes. Y si no tienes en tu sangre, ya, la sangre de un rey, no te aceptan. ¿Ya? Consideran que solo puede ser rey el que tiene la sangre de un rey. Napoleón no lo tiene. Los Bonaparte, pues nunca fueron reyes. No los aceptan. No, para los reyes vecinos, solamente hay una familia que puede reinar en Francia. La familia que había reinado pues hasta este tiempo, la familia Borbón, ¿ya? Pero el último Borbón había sido decapitado, ¿no? Luis XVI. Sus parientes han huido de Francia. Bien, entonces no reconocen a los Bonaparte. Napoleón va a esforzarse porque lo reconozcan. Si no es por las buenas, por las malas. Ya tienen que aceptarnos. Somos una nueva dinastía, ¿no? Y no solo está Napoleón, primero, Napoleón va a colocar en otros lugares de Europa a sus hermanos, ¿ya? Tendrá hermanos que serán reyes de Holanda, de Nápoles. Nápoles es el sur de Italia. El caso más conocido es su hermano mayor, José Bonaparte, que fue nombrado rey de España. ¿Sí? En Historia del Perú te han hablado de él, el famoso Pepe Botellas, ¿no? Decían que era un borracho. Así que era la familia, los Bonaparte, que se encontraban en varios lugares de Europa. Pues los demás reyes de las dinastías Habsburgo, Romanov, etcétera, no los aceptan. Estos son unos usurpadores, decían, ¿no? Bien, además que los demás reyes temen que esta revolución llegue, ¿no?, a sus reinos y que el poder de los reyes vecinos también caiga. Temen ser decapitados, ¿no?, perder su poder. Ahora, quien más enfrenta a Francia es Inglaterra, ¿ya? ¿Y por qué Inglaterra? ¿Por qué? Inglaterra teme que la revolución llegue a su país y el rey de Inglaterra pierde el poder. No, eso no lo teme. ¿Por qué no? Porque en Inglaterra no hay una monarquía absolutista. Inglaterra dejó de ser una monarquía absolutista en el siglo XVII. En Inglaterra había un rey, pero no gobernaba. Tanto así que ni siquiera estamos colocando el nombre del rey. Bueno, era Jorge III, pero no pinta. Quien destaca es el primer ministro. Ahora colocamos a Pitt, el primer ministro, porque el rey no gobernaba. Entonces no había problemas que la Revolución Francesa llegue hasta Inglaterra, porque Inglaterra ya había vivido una revolución. La Revolución Francesa imita la Revolución de Inglaterra. El problema de Inglaterra es que Inglaterra sabe que esta Francia que está cambiando, ya, se va a modernizar y va a ser una dura competencia de Inglaterra, no solo en lo militar, en lo económico, ya, que en Francia está empezando la industrialización poco a poco, ya, y pues va a darse una competencia, por lo tanto, entre los, ¿no?, empresarios de Inglaterra y los de Francia, ¿no? Y no quieren eso, pues, ¿no?
Así que Inglaterra quiere derrotar pues a la Revolución Francesa, en este caso pues al Imperio Napoleónico. Muy bien, eso es lo que hemos colocado acá. Ya, Inglaterra financió las coaliciones europeas contra Francia. Es decir, se formaron varias alianzas para derrotar a Francia. La primera coalición, la segunda, la tercera, hasta la séptima coalición. 7 veces se unieron los países de Europa para derrotar a Francia. Pues, ¿cuál fue el único país que estuvo en las 7 coaliciones? En todas las alianzas. Inglaterra. ¿Ya? ¿Cuál fue el país que puso la plata para poder derrotar a la Francia revolucionaria? Pues Inglaterra. ¿Ya? Y ahí decimos que sea pues el mayor enemigo que tenía Francia, en este caso Napoleón. Bien, ahora, para que Inglaterra se caiga, pues Francia tenía que invadirla, lo cual era muy difícil, porque la marina inglesa, la más poderosa del mundo, protegía las islas, ¿no? De estos enemigos, ¿no? Pues así que Francia intenta ir por Inglaterra, ¿ya? Mejora su marina de guerra y busca la ayuda de España. España tenía una marina de guerra con un nombre muy exagerado, la Invencible. España apoya a Francia. Muy bien, juntos los barcos de Francia y de España se enfrentaron a la marina inglesa en el combate de Trafalgar, ¿no? Que representamos en esta pintura. ¿Cómo terminó este combate? Eran 2 contra 1. Pues fue una victoria contundente de Inglaterra. ¿Ya? Inglaterra demostró que no tenía rival en el mar. ¿Ya? Desde el siglo XVII había invertido pues en marina, y pues no tenía rival. Así que la marina francesa y la española fueron pues destruidas en el combate de Trafalgar. Napoleón perdió la guerra en el mar. Entonces, va a ser imposible invadir Inglaterra, ya que necesita barcos de transporte, de guerra, y pues ya no los tienen, ¿no? Aquí en este combate destacamos a Nelson, ¿ya? Los que se llaman Nelson, pues se da en recuerdo a este personaje. Nelson fue el almirante inglés, el que ganó el combate de Trafalgar. Héroe de Inglaterra, héroe, ¿ya? Y más porque ganó, pero perdió la vida. Y bueno, pues héroe y mártir, así que los ingleses pues lo tienen en alto. ¿Ya? Francia perdió más bien, ¿no? Muy bien, y gracias a la victoria, Inglaterra, ¿qué pudo hacer? Bloquear a Francia, bloquearla económicamente. ¿Qué significa eso? Que Francia tiene colonias en América. Todavía tenía islas en el Caribe, tenía todavía una parte en Luisiana, que Napoleón terminó vendiéndole a Estados Unidos porque no tenía contacto con sus colonias. Justamente, ¿por qué Francia no puede tener contacto con sus colonias? Porque está bloqueada, ¿ya? El océano, pues, está controlado por la marina inglesa. ¿No? Los mares de Francia están bloqueados por la marina inglesa. Y así que Francia está encerrada en su territorio. Inglaterra tiene a su disposición todos los mares y por eso domina el comercio mundial. ¿Qué dice Francia? Ya, tú dominarás los mares, entonces yo dominaré pues la tierra, ¿no? Dominaré pues el espacio terrestre, ¿ya? La parte continental de Europa, ¿no? Así que Napoleón va a tener numerosas batallas para poder controlar el territorio europeo, ya que no puede controlar el mar. Entonces, hablamos de la guerra en el centro de Europa. ¿Por qué en el centro? Porque Napoleón allí se va a enfrentar a sus enemigos, Austria,
Prusia, Rusia, ¿ya? Se van a disputar con Francia el control del centro de Europa. Muy bien, ¿cómo le fue en estas batallas terrestres a Napoleón, al imperio? ¿Cómo le fue en tierra? En tierra consiguió las victorias que en el mar no pudo, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo se llamó la batalla genial de Napoleón? Así la han llamado, ¿no? O la batalla modelo. La mejor batalla de Napoleón Bonaparte que demostró su capacidad como estratega, ¿no? Al planear muy bien, pues, la batalla. Fue la batalla de Austerlitz, ¿ya? No es necesario saber las 40 batallas que hizo Napoleón Bonaparte, ¿no? Pues, ya, yo tampoco quiero memorizar, pues, 40 batallas, ¿no? ¿Para qué? La Universidad de San Marcos rara vez pregunta por batallas. Eh, pero algunas sí habría que recordar, ¿no? Como Trafalgar, por ser un desastre naval, Austerlitz, y de aquí ya me mandaría a las batallas que provocaron la caída del Imperio Napoleónico, Leipzig y Waterloo, ¿no? Así que considero que 4 o 5 serían suficientes, ¿no? Ya que San Marcos no pregunta por batallas. Y si ha preguntado por batallas, ha preguntado las más importantes. Cuando preguntó por una batalla en la Segunda Guerra Mundial, preguntó por la más importante de todas las batallas que se dieron, pues, en la Segunda Guerra, la batalla de Stalingrado. Entonces aquí, pues, podría ser la batalla de Austerlitz. Esta batalla se peleó dentro del territorio del Imperio Austriaco. Pues, ¿qué ocurre? Que allí se encontraban dos enemigos, los austriacos y los rusos. Francia estaba en inferioridad numérica. Si el enemigo te supera, ¿ya? Por bastante, ¿no? En número, en cañones y en caballos, pues, ¿qué es lo prudente? Retirarte, evitar la pelea, porque estás en inferioridad, ¿no? O algún imprudente se queda y pierde la batalla, ¿no? Que lo normal es que tiene más ganas. ¿Napoleón qué hizo? Napoleón se retira. En verdad no se retiraba, fingía que se retiraba. Estaba buscando el mejor escenario donde pelear. Y lo consigue, ¿ya? Es invierno, cruza una laguna congelada, luego el enemigo intenta cruzarlo, Napoleón cañonea, rompe el hielo, el enemigo se desordena, Napoleón, mientras está rodeando con sus tropas al enemigo, y cuando te rodean, pues, te aplastan, ¿no? Napoleón, eh, pues, derrotó, ¿no? En esta batalla a un enemigo que le superaba numéricamente. Los austriacos cayeron, los rusos huyeron, pues fue una batalla modelo. Modelo porque fue un ejemplo de cómo en inferioridad puedes ganar. Puedes ganar, ¿no? También le llamaron la batalla de los 3 emperadores. ¿Por qué? Porque estos 3 países tenían emperadores, ¿ya? Es el imperio francés, el imperio austriaco y el imperio ruso. Así que los 3 estaban allí. Bueno, el más importante, ¿no? Es Napoleón, ¿no? El que ganó. Y así Napoleón toma el control del centro de Europa. Ah, pero había otro que resistió también, Prusia, el reino prusiano, que más adelante le llamaremos Alemania. Pues los prusianos también caen en la batalla de Jena. Y Berlín, la capital prusiana, fue hasta tomada por un tiempo por Napoleón Bonaparte. Bien, entonces Napoleón está venciendo, hubieron más batallas, por supuesto, está ganando, ¿ya? Sus enemigos, Austria, Rusia y Prusia, tienen que agachar la cabeza ante sus derrotas. Solo Inglaterra mantenía, pues, la frente en alto, porque Inglaterra nunca fue derrotada por Napoleón Bonaparte. Entonces, Napoleón en tierra puede hacer y deshacer. En el centro de Europa existía
un imperio llamado Sacro Imperio Romano Germánico, SIRG, ¿ya? Fue el primer imperio alemán. Napoleón lo disolvió y creó en su reemplazo la llamada Confederación del Rin. Pero Napoleón, pues, con qué autoridad hace esto, ¿no? O sea, no está en Francia, ¿no? Es emperador de Francia, no es el emperador de Europa, pero las victorias le dan el poder para hacerlo. Rusia acepta firmar la paz con Francia, acepta apoyar a Francia mediante el Tratado de Tilsit. Napoleón hizo las paces con el emperador de Austria, perdón, de Rusia, llamado Alejandro I, a quien había derrotado antes en la batalla de Austerlitz. Cuentan que hasta se dieron un fuerte abrazo, ¿no? El pequeño Napoleón y el altote Alejandro I, ¿no? ¿Ya? Por ahora, aparentemente hay una alianza entre ellos, pero luego, pues, Rusia va a traicionar a Francia, digamos. Es que a Alejandro no le gustó las condiciones de esta paz. Napoleón le exigió que una parte de su territorio se separe, un territorio que actualmente llamamos Polonia, ¿ya? Napoleón no le llamó Polonia, Napoleón fundó el Ducado de Varsovia, así se le conoció, Ducado de Varsovia. Y esto se lo agradecieron los polacos que vivían en ese ducado, gracias a Napoleón por la independencia. Queríamos separarnos de los rusos, ¿ya? Entonces ahí vemos pues el nacionalismo, ¿no? Como una nación como la polaca pues, ¿no? Logró su independencia. Cuentan también que Napoleón tenía una amante polaca y ella le convenció a que haga esto, ¿no? Bueno, pues eso ya es la parte, pues, la vida privada, ¿no? de Napoleón. Eh, ¿Era un infiel? Pues sí, era un infiel, ¿no? Le era infiel a Josefina, ¿ya? Pero Josefina también le era infiel a Napoleón. Así que estaban parches, digamos. Y aún así, pues, se llevaban, se querían. eh, bueno, Napoleón creía, pues, que esto de las infidelidades, ¿no? No era importante, ¿no? Importante es, pues, cómo quedas en la historia, ¿no? A mí me recordarán por siempre. En cambio, estas cosas personales, pues, no tienen importancia para él. Bueno, la historia siempre va a recordar a Napoleón Bonaparte. Muy bien, ahí está Napoleón, pues, sus soldados, ¿no? Con los colores de Francia, ¿no? Ya sabes, pues, el azul, el blanco y el rojo, ¿no? El color de su bandera. Ahí está el sombrero típico de los franceses de ese tiempo, ¿no? Van caminando porque, pues, hasta esos años, las guerras napoleónicas se hacen así, caminando, ¿ya? Porque, pues, el ferrocarril aún no existe el ferrocarril en estos años, ¿no? Pueden ir a caballo, pero como no hay caballos para todos, pues los oficiales irán a caballo y los soldados comunes pues van caminando. Una ventaja justamente de Napoleón en sus guerras era el paso, digamos, veloz de sus hombres. Caminan, pero caminan rápido, ¿no? Y llegan antes que sus rivales y pueden pues planear la batalla, ¿no? Muy bien, acá vemos el mapa del Imperio Napoleónico. Ahí está, ¿no? Vemos Francia, este es el imperio, ¿no? El imperio francés, cómo se extiende hasta Holanda y hasta Italia, ¿no? ¿Ya? Y cómo Napoleón ha hecho cambios. La Confederación del Rin, ahí está, puedes verlo. El Gran Ducado de Varsovia, lo que hoy llamamos Polonia, ahí está, ¿no? Entonces vemos un mapa diferente, un mapa creado por Napoleón, ¿ya? Y cuando Napoleón hace esto, por ejemplo, crea el Ducado de Varsovia, le ha quitado territorios a Rusia, pero también le ha quitado territorios a Prusia, a Austria. O sea, los enemigos de Napoleón, derrotados, han tenido que aceptar pérdidas territoriales y Francia ha crecido. Claro, en las guerras el que gana, pues se queda con mayores territorios. Los que pierden, pues se empequeñecen.
Muy bien, ahí está, ahí está, muy bien. Entonces, Francia tiene el control de Holanda, de las tierras alemanas, de las tierras italianas, España es un aliado, Portugal neutral, Austria, Prusia, pues no son aliados ni enemigos, pues digamos, han agachado la cabeza porque han perdido. Varsovia es aliado, Rusia es aliado, al parecer, con el Tratado de Tilsit. Muy bien, el Imperio Otomano está totalmente fuera de esta historia, ellos son musulmanes y no comparten con los demás europeos. Muy bien, ¿a quién le faltaba derrotar a Napoleón Bonaparte? ¿Quién era el que le quedaba, ¿no? Para completar sus victorias? Pues Inglaterra, Gran Bretaña, pero no puede derrotarla porque no puede invadirla. Si no fuera islas, si estuvieran unidos al continente, pues Francia lo hubiera invadido, ¿no? Pero no puede, no tiene marina. Entonces, ¿cómo derrotar a Inglaterra? Napoleón lo que va a hacer es una guerra comercial. Si Inglaterra me está bloqueando, yo le voy a contrabloquear. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? A ver, como Inglaterra está viviendo la revolución industrial y sus fábricas están produciendo muchas telas y otras cosas, Inglaterra necesita vender. ¿Y dónde vendía más Inglaterra? En Europa, ya que la mayor parte de Europa no estaba industrializada. Así que le compran los textiles a Inglaterra y le venden sus materias primas. Inglaterra necesita seguir vendiendo en Europa, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿cuál es el plan de Napoleón? Ningún país de Europa debe comprarle algo a Inglaterra. Todos deben de cerrar sus puertos al comercio inglés. Por eso se coloca acá una línea azul que rodea Europa, ¿ya? Y que pues ninguno de ellos puede comercializar con Inglaterra. Esto fue ordenado por Napoleón Bonaparte en el llamado Decreto de Berlín, y aquel que desobedezca iba a ser invadido por Francia. Mira que tan fuerte se ha puesto Francia en este imperio napoleónico, gracias a las victorias que ha tenido, que Napoleón amenaza con invadir países si no cumplen el bloqueo. Porque si no lo cumplen, si dos, tres no lo hacen, el bloqueo se malogra, no sirve el bloqueo. Todos tienen que cumplirlo. Si en una parte se abre el bloqueo, por ahí entran los productos de Inglaterra y de allí se difunden por todo el continente. Así que Napoleón usa esta, ¿no? esta guerra comercial. Aquí tenemos una caricatura donde aparecen quiénes. Tenemos a ver, a este lo reconocemos, este chiquito es Napoleón Bonaparte, ¿ya? Con su sombrero francés, ¿no? Con los colores de Francia, ahí está, ¿no? Muy bien. ¿Qué está haciendo Napoleón? Está cortando parece un jamón, pero el jamón es la tierra. Está cortando un pedazo, no sé si llegas a leer, dice Europa. Napoleón está diciendo, mira Inglaterra, la Europa continental es mía, ¿ya? A mí me obedece Europa. Claro, se están repartiendo la tierra, señorita Quispe. Europa es mía, ¿ya? Inglaterra, pues aquí aparece representado por este hombre, el primer ministro de Inglaterra, William Pitt, ¿ya? Lo han puesto muy alto, flaco. ¿Y Pitt qué hace? Pues corta el resto del mundo. Bueno, el resto del mundo es mío, ¿ya? Y las miradas, pues, de rivalidad, ¿no? Claro, como si fuera un pavo, ¿no? Ah, ya me antojé ya, tajadita. Bien, entonces, allí en esta caricatura, pues, representamos una caricatura que fue hecha en esa misma época, ¿no? 1805. O sea, hoy se pueden hacer muchas caricaturas, pero en el pasado también se han hecho. Y pues las usamos porque
representan pues lo que sucedía en esos años. Napoleón Bonaparte y el primer ministro inglés se reparten el mundo. Uh-huh. Ahí está, ¿no? Lo cual nos habla de una lucha por la hegemonía entre Inglaterra y Francia. Yo domino tierra o yo domino el mar, ¿no? Y domino tierras en otros continentes. ¿Quién gana, no? ¿La potencia terrestre o la potencia naval, no? Pues, a ver, ya. Ahora, ahora aparece en la pantalla una obra de Napoleón Bonaparte. Esto lo manda a construir Napoleón, ya en esos años. ¿Cómo se llama esto? El Arco del Triunfo de París. Esto queda en París, la capital francesa. Es una, ¿no? Una fotografía actual. Ya quisiera estar allí, ¿no? Entre los turistas. Pues los Arcos del Triunfo eran construcciones romanas. Los romanos lo hacían para conmemorar una victoria. ¿Ya? Después de una victoria, el gobernante mandaba a construir esto y se grababan escenas de la victoria para que nunca se olvide la victoria, ¿no? Y no lo olviden a él, ¿no? Al gobernante, al vencedor, ¿no? Entonces Napoleón también, imitando a Roma otra vez, porque en el Imperio Romano fue que se construyeron estos arcos del triunfo, ahora en el Imperio Napoleónico se construye el Arco del Triunfo de París. ¿Y qué victoria quería que se recuerde? Pues en el Perú hay uno, sí, ¿dónde está? Ah, Parque de la Amistad, creo, Turco, no recuerdo bien, ya no frecuento por esos lugares, ya, a veces ustedes lo recuerdan. Ah, en Ayacucho, no lo he visto en Ayacucho, no lo he visto eh, un obelisco en la Pampa de la Quinua, donde se dio la batalla de Ayacucho, es un obelisco, ya, no es un arco tiene esto, no en medio, ya, tal vez en otra parte. Acá en Lima he visto un arco del triunfo, me parece que en Surco, ¿ya? Es que yo paro más pues Santa Anita, el Agustino, ¿no? ¿Dónde está pues el APU? Muy bien, entonces, para que se recuerde la batalla de Austerlitz, la batalla modelo, la gran victoria de Napoleón. Como este arco sigue de pie hasta el día de hoy, pues entonces Napoleón sigue vivo, ¿no? De alguna manera. ¿Ya? Así es, hombres como Napoleón, pues, su preocupación ha sido, pues, cómo trasciendo en el tiempo, ¿no? Cómo hago que me recuerden, cómo soy inmortal, ¿no? Mi memoria, pues, sus victorias, sus construcciones, ¿no? Sus leyes. Bien, ahí está. A ver, pasemos. Entonces, el bloqueo que estábamos comentando, le podemos llamar bloqueo comercial o bloqueo continental. ¿Ya? Con el decreto de Berlín, muy bien, la idea era arruinar el comercio de Inglaterra y forzar a que Inglaterra se rinda ante Francia, cosa que va a ser difícil. ¿Por qué? Porque el bloqueo va a terminar siendo un fracaso para Francia, para Napoleón. ¿Por qué? A ver, si nadie le compraba de Europa a Inglaterra, Napoleón creía que iba a arruinar la economía inglesa. Y en parte, sí, Inglaterra está en crisis económica, pero no llega a arruinarse completamente porque Inglaterra tenía otros mercados. Vende también en Asia, en África, en América. ¿Ya? Entonces, lo que no podía vender en Europa lo está llevando pues a América. ¿Ya? Y está buscando por eso la independencia de los países de América dominados por España, para convertirlos en mercados de sus productos, ya que España no le dejaba vender. Pero si se independizan naciones como Perú, Inglaterra podrá ir a vender
mediante acuerdos comerciales con Perú y otros países de América. Así que Inglaterra no se hunde porque llegó a conseguir otros mercados. De todas maneras, le cuesta. ¿Por qué también fue un fracaso el bloqueo? Porque los países de Europa terminan no cumpliendo el bloqueo, ya que necesitaban o comprarle a Inglaterra o venderle sus materias primas también a Inglaterra. ¿Ya? Si alguien nos dice, nos prohíbe a nosotros los peruanos que le compremos a Europa, que le compremos a Estados Unidos, que les compremos a China, pues ya nos va a llevar a una crisis tremenda esto. Y si nos prohíben también vender nuestras materias primas a esos países, peor, ¿no? Y eso justamente le pasaba a los reinos de Europa. No podían venderle a Inglaterra sus materias primas y no podían comprarle sus productos industriales. Así que van a tener que no hacer caso a Napoleón. Y Napoleón quiere cumplir su amenaza, ¿no? Ah, no me haces caso, te invado. El país de Portugal, que no cumplió el bloqueo, en efecto fue invadido por Francia. Igual pasó con los estados pontificios, es decir, las tierras de la Iglesia Católica. ¿Ya? Muy bien. Pero, pues, todo esto se va a complicar, ¿no? A partir de ahora se va a complicar. A ver, España sí estaba cumpliendo el bloqueo, pero aún así Napoleón invadió España. Es que Napoleón no quiso desaprovechar la oportunidad. ¿Cómo la oportunidad? ¿Ah? Pues el ejército francés había cruzado España para invadir a Portugal y ya lo había hecho. Pues una gran parte de ese ejército estaba regresando, estaba pasando por tierras españolas. Entonces Napoleón, pues como está allí, aprovecha la situación y toma el control de España, a pesar que España había sido hasta un aliado. ¿Qué más aprovecha Napoleón? Pues que había una crisis política en España. Se disputaban el trono el padre, el rey Carlos IV, y su hijo, el príncipe Fernando VII. ¿Ya? Fernando quería el poder ya, acusando pues de inepto a su padre Carlos IV, ¿no? Fernando VII llega a tomar la corona. Entonces Napoleón al ver que había una disputa por el poder y que no estaba claro, ¿no? De quién era la corona, pues Napoleón interviene, ¿no? Obliga a que ambos reyes de España vayan a Francia y les obliga a abdicar, a renunciar al trono. Y Napoleón deja prisioneros a los reyes de España en Francia. Fernando VII va a estar en un palacio en Bayona, Francia, no puede regresar a España. ¿Quién va a ser el rey de España entonces? Napoleón va a colocar en el trono de España a su hermano José, José Bonaparte. ¿Ya? Muy bien. José va con una constitución. Le dice a los españoles, miren, a partir de ahora, España será un país, ¿no? Con una monarquía constitucional. Habrá separación de poderes, reconocerán las libertades, estamos trayendo lo que hemos conseguido en Francia para ustedes. Los españoles, ¿qué le dicen? Pues quédese con su constitución, no la queremos, porque es un invasor el que te está trayendo estas cosas. Los españoles no aceptaron la dominación extranjera. Ten en cuenta que España había sido dominada durante siglos por árabes. Durante siglos habían luchado por liberarse del dominio de los musulmanes, la llamada Guerra de Reconquista Española. Así que cuando fueron invadidos otra vez, pues saltaron los españoles inmediatamente. ¿Ya? Yo me pregunto si los españoles tanto tomaban la libertad, pues, si tanto odiaban el dominio extranjero, ¿por qué nos invadían, no?
Si tanto crees en la libertad, ¿por qué invades a otros? ¿Por qué le quitas la libertad a otros, ¿no? Como hizo pues con el Perú y gran parte de América. El pueblo español se levantó en armas. Se dieron batallas como Bailén, en la que los españoles lograron una victoria ante los franceses. Pero claro, también tuvieron derrotas, ¿no? Es una guerra. Desde 1808 en que fueron invadidos hasta 1803-14, los españoles no dejaron de rebelarse. Y aquí Francia va a consumir muchos soldados en esta pelea contra los españoles, que no se dejaron dominar. Los españoles no reconocieron a José Bonaparte como rey. Decían además que este era un ebrio. En esta caricatura vemos a José Bonaparte ya con alcohol hasta el cuello, literalmente, ¿no? Porque lo han puesto dentro de esta botella. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Dice, cada cual tiene su suerte. La tuya, José Bonaparte, es de borracho hasta la muerte. Le decían los españoles a José Bonaparte, ¿no? Ya, eres un borracho hasta la muerte, decían. Pepe Botellas. Si no reconocen al rey, a José Bonaparte, ¿qué pasa entonces? Cada ciudad decidió autogobernarse. El poder volvió a la gente. Así se eligen juntas de gobierno, ¿ya? Que luego aparecerán también en América del Sur, ¿no? Para iniciar la independencia de América del Sur. También se convocó a las Cortes de Cádiz, un parlamento para crear la primera constitución española. Así que vamos a dejar España allí resistiendo. Vamos a Rusia. Rusia terminó incumpliendo el bloqueo, así que Napoleón fue a invadirla. Pero no es lo mismo, pues, invadir al pequeño Portugal, ¿no? Que invadir, pues, al gigante ruso. Napoleón fue con casi 700.000 hombres, un ejército, pues, no antes visto, ¿no? Y él mismo va en persona, ¿no? ¿no? A dirigir, ¿no? El emperador en persona va, ¿no? Muy bien, ya. Un ejército tan grande necesita muchos recursos para mantenerse. ¿De dónde va a tomar los recursos? Pues en gran parte del territorio invadido de Rusia, a saquear pues sus pueblos, ¿no? A tomar sus caballos, su comida, ¿no? Sus ropas. Eh, pero cuando los franceses entraron a territorio ruso, no encontraban nada. Los rusos se habían ido, se habían llevado sus cosas, y lo que no pudieron llevarse, como sus casas, pues, los habían destruido. Esto era una política que impulsó el emperador de Rusia, Alejandro I. Le llamamos la tierra quemada. El emperador, pues, mandó quemar todo aquello que pueda servir al invasor Napoleón Bonaparte. Y así ese tremendo ejército entra a Rusia, pero no tiene suministros eh, como pensaban tener. ¿Ya? ¿Por qué hace esto Rusia? Pues para debilitar a este gran ejército, para dejarlo hambriento. ¿Ya? ¿Por qué no ataca? Porque prefiere que el invasor entre. No importa, va a quedar destruida Rusia. Pero en el interior, Rusia tiene un aliado poderoso. ¿Ya? ¿Cuál es ese aliado? El clima, las bajas temperaturas, ¿ya? Que llegan hasta 30 grados bajo cero, ¿no? Un invierno, pues, que podía salvar a Rusia, ¿no? Napoleón sabe de esto, porque el invierno se acercaba. Así que Napoleón se la juega y ¿qué dice? Pues, vamos a Moscú, la capital de Rusia. El emperador no va a quemar Moscú, porque ahí está su palacio, están sus catedrales, están sus grandes casas, ¿no? De la nobleza. Moscú no va a ser quemada.
Allí pasamos el invierno. Allí habrá comida, un techo, comida. Muy bien, así que van a Moscú. Entran demasiado al interior del Imperio Ruso. Ya es invierno. Recuerda que todo esto es caminando, ¿no? Así es. ¿Cuánto te demoras ir de acá hasta Estados Unidos caminando? Mm, ya, a buen paso, ¿no? Porque es un soldado, pues, entrenado. Ah, pues, ya, muy bien. Llegan a Moscú, pero ¿qué pasó con Moscú, muchachos? Los rusos quemaron también Moscú. También quemaron Moscú. Entonces, Napoleón está bajo la nieve y no tiene dónde pasar el invierno. ¿A dónde iría? Lo quemarían los rusos. Se destruyen a sí mismos para que el enemigo se debilite, ¿no? Fue la táctica, ¿no? Una táctica suicida fue de Rusia, pero que le dio el éxito. Napoleón decidió retirarse en medio del frío, del hambre, del cansancio, ¿no? De sus hombres. Y como esta pintura nos muestra, sus hombres fueron cayendo en el frío, ¿no? Ya en la nieve. Y así Napoleón perdió poco a poco cientos de miles de hombres. El gran ejército napoleónico se redujo bastante. Napoleón salva, ¿no? Se salva de acá, regresa a Francia, pero su imperio está muy golpeado, ¿ya? Y para colmo, España se liberó. En ausencia de Napoleón, pues España había recibido la ayuda de Inglaterra, los españoles lucharon, vencieron en la batalla de Vitoria, echaron a José Bonaparte de España y así, pues España se había liberado. Además, España se había convertido en una monarquía constitucional porque las Cortes de Cádiz habían aprobado la Constitución de 1812, la primera Constitución española. Esta parte lo desarrolla más en Historia del Perú, porque está muy vinculada a la independencia. Así que Napoleón tuvo dos fracasos aquí, Rusia y España. ¿Ya? Muy bien. Entonces, toda Europa se levanta contra Napoleón al ver su debilidad. Y así llegamos a 1813. Lo de Rusia fue en 1812. España se libera en 1813. En ese mismo 1813, pues se da la batalla de Leipzig o la batalla de las naciones. Una sexta coalición europea se enfrenta al imperio napoleónico. Esta vez Napoleón pierde, pierde, y Francia termina siendo pues invadida. Caída del imperio francés, ya 1803. Muy bien, Napoleón Bonaparte tiene que dejar la corona, obligado, ¿no?, por los invasores, y Napoleón no fue asesinado, fue llevado prisionero a una isla en el mar Mediterráneo, la isla de Elba, ¿ya? Cerca a Italia. La isla entera fue la prisión de Napoleón. O sea, Napoleón puede ir por la isla, pero no puede salir de ella. Muy bien. ¿Y quién va a gobernar Francia ahora que no está Napoleón? Pues Luis XVIII. ¿Quién era este hombre? Era un hermano del decapitado Luis XVI. Entonces Francia, pues, es otra ahora. Luis XVIII va a buscar restablecer el absolutismo. ¿Qué? Y la revolución y todo eso, pues se cayó junto con Napoleón Bonaparte. Pero Napoleón Bonaparte, un año después, escapó de Elba y volvió a Francia. Luis XVIII, enterado de esto, manda a los soldados franceses a detener y, si no se dejaba, a matar a Napoleón Bonaparte. En esta pintura vemos a Napoleón que acaba de llegar de Elba, está en Francia, y los hombres que debían de detenerlo, matarlo. ¿Qué están haciendo sus hombres, los hombres de Francia? Se unen con él. Prefieren a Napoleón que a Luis XVIII, que era un títere de los ingleses. Así que
Napoleón restaura su gobierno. Luis XVIII huye a Inglaterra, Napoleón restaura el imperio napoleónico. Lamentablemente para él, este imperio que ha restablecido solo va a durar 100 días. El imperio de los 100 días. El enemigo, ya, Inglaterra y los demás, rápidamente reaccionan y van por Francia nuevamente. ¿Ya? Así que se produce la última batalla, ya, la decisiva, ¿no? La batalla de Waterloo. ¿Ya? Muy bien. En esta oportunidad, Francia se encuentra con dos ejércitos. El de Inglaterra, ahora sí está el de Inglaterra, y el de Prusia, ¿ya? La futura Alemania. Pues esta vez no le va bien a Napoleón, ni la estrategia siquiera, es completamente derrotado en Waterloo. ¿Ya? Waterloo le salió mal a Napoleón. Por eso dice, ¿no? Al final, tanta victoria, tanta estrategia, me van a recordar por Waterloo. Así pasa, ¿no? Puede ser un gran jugador, pero fallas el penal y todos te recuerdan por el penal fallado, ¿no? No sé, tal vez Cuevita sea ese ejemplo. Ahí está, ¿no? Napoleón es derrotado nuevamente, Francia volvió a ser invadida, Luis XVIII regresó para recuperar el trono, Napoleón fue llevado prisionero a otra isla. Ahora sí el imperio napoleónico cayó definitivamente, estamos en 1815. ¿A dónde fue llevado Napoleón? A una isla llamada Santa Elena, que está lejos, como para que Napoleón no pueda escapar. Está frente a África, ¿no? Lejos de Francia. Allí Napoleón, pues, vivió sus últimos años prisionero en la isla, allí murió, ¿no? En 1821, cuando Perú proclamaba su independencia. Ya después de su muerte, Inglaterra acepta que Francia se lleve el cuerpo de Napoleón y lo tienen en París, pues, como un héroe los franceses. Bien, entonces, la caída de Napoleón ya significa un cambio en la historia de Europa. Así es. ¿A quiénes había derrotado Napoleón? A los reyes absolutistas. Pues ahora los reyes absolutistas recuperan su autoridad. Acá vemos a, a reyes o a representantes de los reyes reunidos en un congreso. Allí ellos van a cambiar Europa. ¿Ya? Se va a iniciar un periodo que llamamos la restauración. ¿Ya? A ver, aún podemos todavía, aún se puede, chicos. A ver, ¿por qué le llamamos restauración? Porque el poder de los reyes absolutistas va a ser restaurado. Con Napoleón habían sido derrotados, con la revolución habían sido sacados, pues ahora el poder de los reyes retorna. Esto después de la caída del imperio napoleónico. Esto sea después de la caída de Napoleón. Y hasta que triunfan las nuevas revoluciones, que vamos a ver, ¿no? La siguiente clase. Muy bien, entonces todo lo que se había avanzado, o la mayor parte de lo que se había avanzado con la Revolución Francesa, que ahora ha terminado, pues todo eso se cae, ¿no? Se cae, ¿ya? Se elimina la Constitución, ¿ya? Vuelve el absolutismo, pues hasta la bandera se cambia, ¿no? La bandera de tres colores, pues vuelve a ser la bandera blanca, la bandera de la familia Borbón en Francia. La restauración empieza con el Congreso de Viena. Fue una reunión de representantes de los distintos reinos europeos entre 1814 y 1815. Esta reunión, ¿qué fue lo que hizo? Pues respaldar el retorno de los reyes que habían sido sacados o de las familias que habían caído. Ejemplo de un rey sacado, pues Fernando VII de España. Estaba prisionero en Francia. Ahora liberado, vuelve a ser rey de España. Una dinastía que había caído, pues la dinastía Borbón en Francia.
Pues ahora, miembros de la familia Borbón van a reinar Francia. Luis XVIII, luego Carlos X. El Congreso de Viena lo que hizo fue entonces restaurar las monarquías absolutistas. Y también cambió las fronteras de Europa, beneficiando a los países que habían ganado esta guerra. ¿Ya? Muy bien. El que dirigió esta reunión fue Metternich, un canciller austriaco, ya que la reunión se da en Viena, la capital de Austria. Eh, ellos, al restablecer el absolutismo, dijeron, ahora hay que luchar para que esto se mantenga así por siempre, que el absolutismo se mantenga, que las cosas ya no cambien. ¿Cómo se llama esta postura de rechazar los cambios, de querer que las cosas se conserven tal como están? Pues a esto se le llama conservadurismo. Las ideas conservadoras o el conservadurismo, pues fue lo que primó en esta reunión, en el Congreso de Viena, que se mantenga la situación existente. ¿Qué pasó con Francia? Pues derrotada. La Francia derrotada perdió todos los territorios que había conquistado, pero logró conservar los territorios que pertenecían a Francia. Francia volvió a sus fronteras de 1789, antes de la Revolución. Acá vemos en este mapa, pues, cambios fronterizos. Si lo compara con el mapa anterior, Francia era más grande, pues ahora ha perdido los Países Bajos, Italia. ¿Y quiénes han ganado territorio? Recuérdalo, ¿ah? A ver, ¿quiénes han ganado un territorio? El mapa lo dice, ¿no? Prusia. Prusia toma Brandenburgo, Westfalia y otros más. El imperio austriaco, Austria, ¿ya? Toma tierras italianas. El imperio ruso, Rusia toma Polonia. El ducado de Varsovia desaparece, ahora vuelve a ser parte de Rusia. También, claro, se tomaron otros territorios, pero destacamos los beneficios que tuvieron Prusia, Austria y Rusia, tres de los vencedores de Napoleón. Falta Inglaterra, por supuesto, solo que Inglaterra recibe islas. Eso es lo que más le importa para su dominio comercial. ¿Ya? Hay caricaturas como esta donde se muestra pues cómo se están repartiendo los reyes del continente europeo y Napoleón Bonaparte nada puede hacer pues porque ha sido derrotado. O aquí están reunidos en el Congreso de Viena los reyes. Aquí está Luis XVIII, el rey de Francia, y alguien viene por detrás y le dice, voy a tomar tu lugar. Pues, ¿cuándo ocurrió esto? Cuando Napoleón huyó de Elba y volvió a Francia y tomó el lugar de Luis XVIII. Pero después Napoleón fue derrotado, sabemos, en Waterloo. Y acabamos con la Santa Alianza. A ver, la Santa Alianza fue la alianza militar de Austria, Prusia y Rusia. Tres monarquías absolutistas se unieron para defender el absolutismo ante cualquier nueva revolución que pueda darse en Europa. ¿Ya? Y creían que la revolución se iba a dar pues en Francia nuevamente. Por eso en esta caricatura los reyes de Austria, Prusia y Rusia señalan pues con un dedo no amenazante a Francia. Cuidado, ¿eh? Que vuelvan a hacer una revolución. Los invadimos otra vez. Bien, ya. A ver, una revolución que se dio fue en España. En España se levantó un general liberal llamado Rafael del Riego. Se levantó contra el rey Fernando VII. Le obligó a aceptar la constitución liberal de 1812. Le obligó a hacer que España sea una monarquía constitucional. Frente a esto, la Santa Alianza invade España y derrota a Rafael del Riego y sus hombres. Y así la Santa Alianza restableció el absolutismo de Fernando VII en España. Ahí cumplió su objetivo la Santa Alianza.
Pero luego España le pide apoyo a la Santa Alianza porque sus colonias en América se estaban independizando. Así es, Perú proclamó su independencia en 1821. Pues España quiere pues que la Santa Alianza vaya a Perú, a Argentina, Chile, a Venezuela, ¿no? A volver a dominar esos territorios que se habían independizado. La Santa Alianza piensa, ¿no? A ver, hemos dicho que vamos a intervenir en Europa, ¿en América también? La Santa Alianza no fue a América. ¿Por qué no? Porque Inglaterra se opuso. Fue el que más se opuso. Recuerda que Inglaterra había conseguido un nuevo gran mercado para sus productos en América, en nuestros países que se independizaban. Pues Inglaterra no iba a perderlo. Si España volvía, España le iba a decir a Inglaterra, no, no, yo tengo monopolio comercial acá, tú no puedes vender en mis colonias. Así que Inglaterra, pues, le dijo, no, Santa Alianza, ustedes no pueden ir a América, ¿ya? Y como para ir a América tienes que cruzar el océano, necesitas barcos, ¿quién tiene la marina más fuerte? Inglaterra. Muy bien. Estados Unidos también dice, no, yo me meteré si ustedes vienen. En ese tiempo gobernaba en Estados Unidos el presidente James Monroe. ¿Y qué dice Monroe? América para los americanos. Que como América ya se independizó, ya los europeos no tienen nada que hacer aquí. Así que ahí está en esta caricatura, tío Sam, ¿ya? Que representa a Estados Unidos con su arma, serio, dice, no traspasar, América para los americanos, ¿ya? Tío Sam. Y ahí aparecen pues gobernantes, dice España, dice Francia, dice Alemania, Portugal, um, ya, pues, y Estados Unidos dice no, ¿ya? Y ahí aparece como el defensor de quiénes, de Nicaragua, de Venezuela, ¿ya? De algunos más. Muy bien, entonces Estados Unidos también se opuso a la intervención de la Santa Alianza América. ¿Ya? Pero en sí Estados Unidos sabe que la Santa Alianza no va a llegar a América porque Inglaterra era ya un muro que la Santa Alianza no iba a poder cruzar, ¿ya? Porque hay que ir con barco, perdón, para allá. Bien, entonces a ese principio de que América es de los americanos se le conoce como la doctrina Monroe. Y en el fondo, ¿qué cosa quería decir Estados Unidos? América es de los norteamericanos. A la larga, Estados Unidos tomará el lugar de Inglaterra en el control de las economías del resto de América. Bien, muchachos, entonces vamos a ya dejar aquí el tema. Ya nos ganó la hora, así que solo queda pues tiempo para el temático, ¿no?